pasa por el derecho a la defensa y que sean los organismos internacionales quienes decidan a través de un procedimiento si hay sanción o no hay sanción. Ahora, el tema de los derechos humanos, Venezuela pues fue demandada ante la Corte Penal Internacional. Yo creo que lo dijimos en la anterior entrevista, vino el fiscal de la Corte Penal Internacional y se llevó a cabo un procedimiento y un proceso. Y ese informe pues va a arrojar un resultado de acuerdo a una demanda. Pero no hay que olvidar que, bueno, que sobre Venezuela el mundo se ha detenido para rechazar un sistema de gobierno que el pueblo se impuso. Nosotros somos una nación soberana, independiente, que respetamos el derecho internacional y la libre determinación de los pueblos. Más allá del tema de derechos humanos, pues aquí se han establecido condenas a ciertos funcionarios que actuaron en el tema de las manifestaciones. Se estableció a través de la cadena de mando cuando había culpabilidad, cuando no. Hay funcionarios que se sometieron a un proceso y tienen una condena. Ahora, también es importante detenernos en que esos funcionarios actuaron en representación del Estado para no resquebrajar el orden constitucional y para proteger a las instituciones del Estado. Más allá, se han establecido todos los procedimientos jurídicos para sancionar los órganos jurisdiccionales del Estado a través de la Fiscalía, a través de los tribunales de la República, y han sentenciado a los que han violado los derechos humanos. Ahora, un ejemplo. La Constitución, bueno, usted es abogado constitucionalista, la Constitución Nacional garantiza el derecho a la protesta. En días recientes vimos unas imágenes de una movilización de jubilados y pensionados que intentaron llegar o acercarse al Palacio Presidencial de Miraflores para exigir reivindicaciones porque consideran que hay aspectos salariales que no están siendo respetados, están pidiendo mejoras, sean considerados. Los funcionarios del orden público impidieron que la movilización pacífica llegara hasta donde estaba previsto. Bueno, la movilización por su naturaleza se desvió y algunos pudieron llegar, que es el Tribunal Supremo, a las inmediaciones de los poderes públicos venezolanos. ¿Hasta dónde es respetado el derecho a la protesta en Venezuela? Sobre todo cuando son sectores sociales vulnerables que están exigiendo reivindicaciones, como este caso. Bueno, la sociedad civil, el pueblo organizado tiene derecho a manifestar, protestar por las violaciones de sus derechos establecidos y consagrados en nuestra Constitución, como el derecho al trabajo, el derecho a una vida sana, el derecho social, y pueden ir. A un salario digno, ¿no? Que en este caso es lo que... Sí, pueden ir a donde sea, de manera pacífica, haciendo valer sus derechos, y el Estado tiene que detenerse para ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo y atender a esas necesidades que tiene y que requiere el pueblo venezolano. Porque uno de los fines esenciales del Estado es la atención social. Y como estamos hablando, el tema de la ley de las zonas económicas especiales, pues yo creo que, o más allá de creer, es que esta ley va a garantizar una motivación económica, va a garantizar unos incentivos que va a haber beneficiado la población en conjunto, la consagración del derecho a la actividad económica, la consagración de los derechos de los trabajadores, y esto es bien importante. Por ejemplo, el tema de criminalizar la protesta en el sector salud. Hemos visto algunos médicos o enfermeros que han sido detenidos también pidiendo reivindicaciones. Hay varias denuncias registradas y reseñadas acerca del tema. Médicos, enfermeras que, bueno, en la búsqueda también de brindar mejor calidad en la atención de la salud que establece la Constitución, han sido criminalizados y han sido puestos en prisión. En este sentido, ¿cuál es el accionar que debería tener el Estado venezolano para garantizar el derecho a la protesta, el derecho a la salud y, bueno, que pueda haber una armonía en todas las exigencias de la población? Yo creo que esto es bien importante. Hemos visto en los últimos días que varios médicos han sido privados de libertad, bien sea por una denuncia, bien sea por una influencia que despierta expectativa, pero hay que tener cuidado en el debido proceso que establece nuestra Constitución. Primero, que toda persona es inocente hasta que no se compruebe lo contrario, artículo 49, y si analizamos el artículo 44, ninguna persona puede ser detenida, 1, orden judicial, y 2, que sea conseguida infragante, es decir, que se consiga cometiendo el hecho delictivo. Entonces, si bien es cierto que la persona tiene derecho a la protesta para defender sus derechos y que el Estado está en obligación de reivindicar sus derechos, hay que detenernos para ver qué está sucediendo. El Estado tiene que detenerse para ver qué está sucediendo, qué está pasando. Porque tenemos el marco jurídico constitucional
donde establece los derechos sociales, los derechos a los trabajadores y la reivindicación, porque así lo ha establecido el Plan de la Patria. Ahora, bueno, hay que analizar qué está pasando en los ministerios, qué está pasando en los órganos adscritos que pertenecen al Ministerio, por ejemplo, del Trabajo, al Ministerio de Salud, por ejemplo, el Instituto Venezolano de Seguros Sociales. ¿Qué está sucediendo? Y desde ahí detenernos y atender las necesidades que requiere la población general. Porque, bueno, muchas veces el ciudadano se ve impedido, no hay una voz, alguien que defienda sus derechos, alguien que le garantice lo que la Constitución le establece como sus derechos económicos, del derecho salarial. Entonces, esto es importante para atender la voz, que muchas veces... Y escuchar, ¿no? Antes sí, que criminalizar, por ejemplo. Y bueno, la gente pues tiene miedo a la protesta, porque dice hay represión, porque de repente el policía me va a detener, ¿no? O a perder mi puesto de trabajo, sí, por ejemplo. o perder mi puesto de trabajo, ¿no? El policía no lo puede detener, no vas a perder el puesto de trabajo, por el contrario, esto ayuda para ver qué es lo que está sucediendo. Y cuando uno reconoce lo que sucede, puede avanzar hacia la prosperidad de Venezuela, porque es importante eso. Y sobre todo por ese derecho o ese principio de progresividad de los derechos humanos que establece la Constitución y la normativa internacional también, ¿no? Sí. Que se avance, no se retroceda en esa materia. Ahora, usted me preguntaba por el tema migratorio. Y yo creo que, bueno, a raíz del tema de la campaña contra Venezuela, a raíz del tema de las sanciones, mucha gente ha migrado, buscando otra expectativa. Y en los últimos tiempos hemos visto una evolución de nuestra economía. Y en ello hay que detenerse porque aquí se impuso una dolarización. Y la dolarización se le impuso la sociedad, no la impuso al Estado a través del Banco Central, a través del Ministerio de Finanzas. Entonces, no hay una regulación, no hay una regulación. Entonces, la dolarización hay que tener una regularización con lo que establece la Constitución, lo que establece la ley y lo que establece la ley constitucional del Plan de la Patria. Entonces, hemos visto un incentivo económico y mucha gente está regresando. Yo creo que, mira, migrante siempre será migrante. Nuestro país es nuestro país, nuestra patria es nuestra patria. Y nosotros hemos evolucionado, hemos crecido, pese a circunstancias difíciles que ha atravesado Venezuela, y más allá de una función del jefe del Estado, del señor presidente de la República, también es una función de todos los ciudadanos, cooperar para la fortaleza y la fuerza de nuestra economía, para que, bueno, Venezuela tiene mucho, estamos ubicados en una buena zona geográfica, y esta ley de zona económica especiales es una válvula de escape para la producción nacional, para la exportación de nuestro producto, que ayuda 3 elementos: empleo, y esas personas que son empleadas tienen unos derechos, digamos, de salud, unos beneficios económicos a través de sistemas bancarios que le garanticen sus derechos. Y remuneración especial. Sí, entiendo, precisamente, ¿no? Para neutralizar esto que estábamos hablando anteriormente, el tema de la protesta, porque está protestando. Entonces, tiene una ley que te va a dar las garantías, que te va a dar la seguridad jurídica, y hay una inversión extranjera que va a dar movimiento. Segundo, dar estabilidad de nuestra moneda. Nuestra moneda es el bolívar. Hay una disparidad grande entre el peso colombiano y el bolívar. Por ejemplo, en la zona fronteriza, lo que es Táchira, parte de Mérida, Apure, parte de Barinas, la moneda es el peso colombiano. Sí. Entonces, nadie regula el peso colombiano. ¿Por qué? Si nosotros tenemos aquí una ley, si nosotros somos soberanos, y así lo ha establecido nuestra Constitución. Entonces, esto permite ir a paridad, de igual a iguales. Y bueno, pues la ley va a ayudar mucho al incentivo de la producción nacional, a la exportación y al desenvolvimiento, al destranque de nuestra economía. Decíamos que la propia sociedad se impuso una dolarización, y eso trae como consecuencia que los precios suban. Entonces, el tema de la oferta y la demanda aquí no sirve para regular los precios, aquí sirve es para subir los precios. Entonces, nosotros tenemos que fortalecer nuestra economía, fortalecer nuestra moneda, y va a ayudar a la idea de Bolívar, va a ayudar el tema
con el ALBA y uno de los principios fundamentales del Estado. Hay comentarios de la audiencia y se nos va el tiempo, abogado, y quisiera compartir con usted algunos de los planteamientos de nuestros televidentes. Henry Suárez escribe, dice: buen día, por favor que el invitado explique el artículo 90 y el 91 de la Constitución y por qué no se cumplen los artículos 90 y 91 que están referidos al trabajo y al salario. Como principio fundamental constitucional que establece los derechos a los trabajadores y trabajadoras, la reivindicación social, salarial, ha sido punto de partida y respeto constitucional que se enmarca uno de los fines esenciales entran dentro del Plan de la Patria 2019-2025. O sea, hay que ver que si los derechos fueron vulnerados, si sus derechos laborales fueron vulnerados, usted acude a los órganos jurisdiccionales del Estado y que se aplique la justicia mediante un procedimiento. Porque aquí hay que respetar la Constitución, pero si se me fue violado un derecho, yo acudo al órgano jurisdiccional del Estado para hacer valer mis derechos y que se inicie un procedimiento. Es una de las principales exigencias de la población, un salario digno, ¿no? Durante muchos años. Parece ser un sentir nacional que la gente comprende o siente que el salario no le alcanza. Porque forma parte del aparataje económico. Venezuela, el Estado, digamos, requiere un gasto público importantísimo. Cuando teníamos la bonanza petrolera, el gasto público oscilaba entre los 2.000, 3.000 millones de dólares mensuales. Ahora el gasto público es de unos 300 millones de dólares. Entonces, ¿el Estado de dónde saca esas divisas para poder cubrir el gasto público? Y entre ellos el pago a los trabajadores y trabajadoras, de lo que ingresa por petróleo, de lo que ingresa por los impuestos. Entonces, si el petróleo baja, si nosotros nos vemos impedidos de aumentar la producción nacional por la imposición de sanciones, pues evidentemente el más afectado es el más débil jurídico. Más sin embargo, el Estado ha tomado una gran iniciativa conjuntamente con el Parlamento para la creación de esta ley que ayude como una válvula de escape y poder dar los beneficios al que está preguntando, al que tiene una interrogante, ¿por qué son violados sus derechos? Abogado, se nos terminó el tiempo, hay muchos comentarios